escuchamos, Carlos. Inicia esto. ¿Qué es la didáctica? Ajá. La didáctica, parte de enseñar, es la calidad. No se escucha bien el Es sonido. Es el arte de... ¿Ah? No se escucha bien, pero lo estamos leyendo en el PowerPoint. La didáctica como el arte de enseñar es la calidad intelectual y práctica interna que se manifiesta como una facilidad para producir un determinado tipo de obra. ¿Qué más? Exacto. Habilidad para comunicar un tema, volver claro un asunto difícil y lograr estimular aprendizaje en sus alumnos y alumnas. Hasta ahí llega. Su aporte personal. No, falta. Espérese, todavía falta, profe. Es una disciplina de la pedagogía, inscrita en la ciencia de la educación que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza, aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La didáctica tiene dos expresiones, una teórica y una práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso, enseñanza, aprendizaje para de este modo generar conocimiento sobre los procesos educativos y postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. A nivel práctico, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues por un lado emplea la teoría de la enseñanza, mientras que por otro interviene en el proceso educativo, propios modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, tiene la didáctica tiene una parte práctica y otra parte ¿qué? Teórica. Teórica. Mientras yo le hago preguntas al compañero Carlos, vaya preparándose Elena. Bien, ahí habló sobre, ya puede salir de la pantalla, compañero Carlos, para que le dé permiso a la que sigue. Tú hablaste ahí sobre la parte práctica y la parte teórica. Explíqueme sobre la parte teórica de la didáctica. Ya, para compartir pantalla. Bueno, se utiliza métodos teóricos para transmitir la enseñanza. Esa es la parte teórica. Y la parte práctica, ¿quién la realiza? Bueno, utiliza modelos. La parte práctica. Para transmitir conocimientos. ¿Pero quién la realiza? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Quién? ¿Quién sabe quién la lleva a cabo? El docente. El docente en el interactuar con sus estudiantes. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Mediación didáctica. Dele, Elena, pues. Elena, dele. Mediación didáctica. Mediación didáctica es un proceso de suma importancia que forma parte de las competencias básicas y que debe tener un docente, ya que el rol fundamental de su trabajo se vea reflejado en las capacidades de hacer y aprender de manera significativa al alumno, tomando en cuenta su conocimiento de cada alumno. Se puede definir como una mediación didáctica a las relaciones pedagógicas donde uno o ambos componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje promueven y desencadenan el proceso de aprender de cada estudiante. De cada alumno, dice ahí. De cada alumno, sí. La mediación de pensar sobre pensar. Según González Soto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se establece siempre en ámbitos de relación entendido como anexo global, como circunstancia que sirve de una unión como conexión o contacto entre los elementos personales que configuran ese proceso profesor-alumno, entre esto y el resto de los elementos de dicho proceso.
el contenido y las actividades y recursos de evaluación. Pero a su vez, ese proceso necesita otros anexos específicos que miden entre el enseñar y el aprender. A estos anexos los denominamos mediadores o anexos entre la enseñanza y el aprendizaje o entre este y la realidad de aprender, aún entre esa realidad y el proceso de enseñar. Bien. Lo importante aquí es la mediación didáctica. ¿Quién realiza la mediación didáctica? El docente. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de de métodos y técnicas. Correcto. Bien, pues. Vamos con la otra de una vez. Sigue. Vamos a dar la oportunidad al que quiera, pues. Porque si no nos vamos así. Al que quiera, algún voluntario nada más dice el número de la... Yo, profe, número 8, profe. La 5. Yasmina Miranda. Yasmín, dele, pues. Yasmina, vamos con profe. Yasmina primero. Dele Yasmina, para ver. Listo, ya presento. ¿Se observa la diapositiva? Sí, se observa. Dele de una vez, pues. Ok. Esto sí. ¿Cuál es el significado Bueno, del proceso didáctico? mi pregunta. Ya voy, sí. La pregunta es, ¿cuál es el significado del proceso Es correcto. didáctico? Dele, pues. Podemos definirlo como un conjunto de actividades ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un fin que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por el docente dentro de un periodo de tiempo determinado, ya sea dentro o fuera del aula. El proceso didáctico debe ser sumamente planificado, haciendo uso de una forma óptima de los recursos materiales, financieros y tecnológicos, puesto a disposición para el aprendizaje del estudiante. Ok, el proceso didáctico, ¿verdad? El docente cuando va a preparar su clase, ¿verdad? Debe tomar en cuenta muchos aspectos o muchos puntos, como por ejemplo, el docente que trabaja en la ciudad, ¿verdad? Su planificación debe ser totalmente diferente a planificar en una escuela, por ejemplo, del interior, porque tiene que tomar en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo, el contexto, el lugar, el entorno, ¿verdad? Tenemos un vivo ejemplo, ¿verdad? Es en esta situación de modalidad virtual. Por lo menos yo trabajo en una escuela privada. Nosotros vamos a terminar, Dios primero, con los 3 trimestres. Desde que empezó esto de la cuarentena, nosotros no paramos. Nos tuvimos que adaptar a esta modalidad sabiendo que no estábamos preparados, nadie en nuestro país estaba preparado para esta situación, nos tuvimos que adaptar, ¿verdad? Por ende, los estudiantes también tuvieron, como por ejemplo allí dice, el proceso didáctico debe ser sumamente planificado, tuvimos que planificar nuestra clase de una modalidad presencial, ahora la tuvimos que ajustar a una modalidad virtual, y tanto el docente como el estudiante tuvieron que hacer ajustes y gastos económicamente porque tuvieron que adaptar un aula en su casa comprando computadora, micrófono, impresoras y muchas otras cosas más, la luz, el internet y todo lo demás. Entonces, el proceso didáctico es esto, donde el docente se tiene que preparar, ¿verdad? Antes de llegar a su aula virtual, en este caso, ella debe llevar su planeamiento preparado de una manera ordenada, tomando en cuenta los 3 momentos, las actividades de inicio, sus actividades de desarrollo y sus actividades de cierre. De inicio, realizar preguntas exploratorias, como lo que conocemos torbellinos de idea, lluvias de idea, ¿verdad? Donde el estudiante participe y el docente pueda observar qué tanto ese estudiante sabe sobre ese tema, qué ha escuchado, qué ha visto, ¿verdad?
Luego vamos a lo que son las actividades de desarrollo, donde el docente explica su contenido, permitiéndole también al estudiante la participación, una participación activa por parte de los estudiantes para que la clase no se vuelva muy pasiva. Y por último, las actividades de cierre, ¿verdad? Donde ahí el docente puede determinar qué tanto aprendió el estudiante en ese contenido explicado. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias, excelente. Excelente exposición. Gracias, profe. Bien, otra voluntaria, ¿ves? ¿Otro voluntario o otra voluntaria? Yo, Andrea. profe. ¿Qué número es? Andrea. Yo ¿Qué número es? 5. Número 5. Andrea, dele pues. Así es más rápido, porque así usted está listo y dispara de una vez. A ver, Andrea. Ya terminé, mi amor. Ya voy, profe. Lo hizo. Así. Se ve, profe. Está cargando ya. Porque tomando los dos mismos, muy amplio. Sí, ya puede iniciar. Ya. Sí. Primero emidió, a mí no me interesa sacar a Ahí no se ve, no sé qué le pasó, lo quitó y se veía. Ah, ya. Ahora sí, ya. Dele, inicia rapidito. Aquí. El tema, el tipo de docente práctico transformador del aula. Desde esta perspectiva importa la concepción deliberada, informada y prudente que conduce a establecer que el docente sabe lo que hace, porque al enfrentarse a situaciones, su conocimiento de la praxis docente es estable y es significativo. Este tipo de docente se siente seguro de poder resolver las situaciones del aula y acompaña su acción con el análisis del contexto en que se desarrolla su actividad. Es capaz de planificarla atendiendo aspectos comunes y particulares de los estudiantes, así como trabajar en equipo. Este tipo de docente siempre procura estar a la vanguardia, actualizando sus conocimientos tecnológicos y didácticos, provocando que el aula se transforme en un espacio para la investigación. Mi aporte sobre este tema del tipo de docente práctico transformador del aula es que siempre el docente está actualizado y siempre comparte con sus estudiantes sus conocimientos tecnológicos y hace que su aula sea activa y que los estudiantes sean investigativos e innovadores en su aula de clase. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias, pues. Excelente. Profesor, yo, la número 3. Número 3, dele, pues. ¿Puede compartir desde allá, profesor? Pero me es más difícil. Vamos primero a los que comparten desde muchas gracias. Ahí más rápido. Profe, la 18. Ya, muchas gracias, profe. Ajá. Dele, pues. Es que dice que si él comparte desde allá es más difícil. Profe, voy yo a la Porque se demora 18. cargando mientras que ustedes... Dele, pues. Flor Peralta. Sí, profe. Ah, Sí, Flor. profe. Dele, pues. Último, lo que se comparten desde acá. Primero vamos a escucharlo. Profe, se allá ve que está compartiendo la pantalla. Sí. Sí se ve. ¿Se ve, profe? Sí. Sí, buenos días, Se ve profesor. chiquitito, pero se ve. Sí, profe, es que como es del celular. Buenos días, profesor, Dele, pues. compañeros. En el día de hoy me ha tocado exponer sobre
Los organizadores previos. Estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Organizadores previos. Es la información de tipo introductorio y contextual. También hace más accesible y familiar el contenido. Personalmente, lo que yo defino como organizadores previos son materiales o información de tipo introductorio y contextual que se presenta ante la clase, con el propósito de crear en los estudiantes una estructura de conocimiento que permita la asimilación de las nuevas o información que el maestro le dé al estudiante. Es una ayuda para que los estudiantes crean un vínculo entre su conocimiento previo y la información que recibe. La función principal de los organizadores previos es que proponen un contexto conceptual que se activa para asimilar significativamente los contenidos curriculares. Existen dos tipos de organizadores previos, los expositivos y comparativos. Los expositivos se desarrollan cuando el contenido es desconocido por los estudiantes y los comparativos cuando los alumnos conocen ideas semejantes a las que se van a desarrollar. Existen muchos tipos de organizadores previos que se dan al inicio de la clase para ver si los estudiantes tienen idea del tema o desconocen el tema. Los principales son las lluvias de ideas, la frase en el mural, las preguntas exploratorias y el árbol de ideas. Gracias, profe. A mi aporte personal. Mi aporte personal es que los organizadores previos son estrategias y tienen la ventaja de que preparan al estudiante al conocimiento de los conceptos que han de manejar para poder desarrollar mejor en la clase. Ahora sí, gracias, profe. ¿Otra voluntaria? Buenas tardes, profesor. Si desea, Yolani, yo puedo ser voluntaria. No, profesor, Yolani Tuñón. Yolani Almagor. Sí, no, nada más se ve. ¿Aquí? Ahora sí. Ahora sí. Ok, empiezo. Buenos días, estimado, respetado profesor Hugo Roas. Hugo Rudas. En esta mañana tengo el placer de hablarles sobre el tema de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo en los alumnos. En este caso me tocó hablar sobre los objetivos. Mi nombre es Yolani Tuñón. Como primer punto le tengo el contenido, en la cual estaré hablando una pequeña introducción, el significado de los objetivos en sí, una conclusión y la bibliografía donde se extrajo la información. Como sabemos, las estrategias de enseñanza son todas aquellas técnicas, recursos, metodologías que son empleadas por los docentes, de esta manera así lograr lo que es un aprendizaje entre los alumnos activo, participativo, de cooperación y vivencial entre los alumnos y retroalimentativo. En cuanto a los significados en sí de los objetivos, que es una estrategia de enseñanza, tenemos que estos son enunciados en las cuales establecen aquellas condiciones en su momento en la presentación del curso, el tipo de actividades, cómo se evaluará el aprendizaje. Cabe recalcar la importancia que es este punto de la evaluación del aprendizaje, ya que la evaluación del aprendizaje tiene que ser clara en su momento, el docente debe de ser claro con la evaluación del aprendizaje que se va a dar, que los mismos tengan coherencia en sí con el tema. Y es por medio a través de la explicación, como ya les dije anteriormente, que se da a inicio del curso para que el alumno pueda comprender en sí lo que se espera de él y así trazarle el camino que él debe seguir en el trayecto del curso. ¿Para qué sirven los objetivos? Estos objetivos, más que todo, sirven es para plantear una idea de lo que se pretende conseguir en el aprendizaje por parte de los alumnos al finalizar un curso, la experiencia, la sesión, episodio o ciclo escolar. ¿A dónde se quiere llegar con esto? En cuanto a los objetivos, estos objetivos deben ser planificados, concretados, aclarados, que los mismos tengan coherencia y que los mismos lleven una secuencia. Además de esto, también cabe mencionar de que es muy importante siempre al iniciar un curso
que el docente presente los objetivos, porque de esta manera tú puedes responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje. ¿De qué manera? Que el alumno pueda investigar por su propia cuenta, puede investigar por su propia cuenta sobre los temas en su momento dado o según el objetivo que el docente le da, y no esperar que el docente le dé la información en el mismo momento, ya que el alumno puede andar perdido y no puede obtener después un aprendizaje significativo de lo que realmente se quiera lograr. En cuanto a las funciones de los objetivos, estos objetivos pueden ser usados como un marco de referencia o como elementos orientados en el proceso del aprendizaje. También generan lo que son expectativas apropiadas en los alumnos y hacer que lo que se va a aprender y evaluar, adquirir, que la evaluación en su momento quiera sentido. También permite que los alumnos formen un criterio sobre lo que se espera de ellos, como ya anteriormente se los he mencionado, durante y el término de un curso, y que los mismos tengan secuencia lógica en cuanto a la didáctica, y que estos sean mejorados considerablemente en el aprendizaje, como ya les dije, intencional. Como conclusión, las estrategias de enseñanza es fundamental o es clave en una labor docente, ya que le permite conseguir que sus alumnos logren un aprendizaje significativo. Como podemos ver, hoy día los docentes son conscientes que para conseguir un aprendizaje se deben aplicar estrategias de enseñanzas variadas, adecuadas a cada tipo de personas, contenido, situación, así despertando lo que es la curiosidad del estudiante y por ende el estudiante se sienta motivado, participativo, comunicativo y activo dentro del aula, y también lo podemos ver también de esta manera en la sociedad. Como objetivos, como ya se los había mencionado anteriormente, es una estrategia de enseñanza clave en el aprendizaje, ya que esta se da al inicio de curso. Y estos representan lo que es la base principal, la base primordial de lo que se espera del alumno, a dónde se quiere llegar, y que los mismos también sean planificados, concretados y aclarados en el momento del mismo. Y para finalizar, aquí les doy la bibliografía donde se extrajo la información. Gracias de tener alguna consulta con relación a este tema, me la hacen llegar para poder aclarar las dudas. Gracias. Catherine de Gracia. Catherine. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, estamos listos. Buenos días, profesor. Me corresponde explicarle la pregunta número 4. Define cada tipo de docente, el de la experiencia acumulada y su aplicación habilidosa. Se pueden distinguir 3 tipos de estilo de docente, que ayuda a sintetizar el papel de mediador del profesor para mejorar la perspectiva educativa. El primero tiene que ver con la experiencia acumulada y su aplicación habilidosa. De acuerdo con esta concepción, se dice que es meramente técnica. ¿Por qué se dice que es meramente técnica? Porque utiliza un conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo. Los profesores están bien calificados. Se dice que están bien calificados no por sus valores o objetivos de la educación, sino más bien por la posesión de destrezas y técnicas que utilizan para transmitir lo que son los conocimientos teóricos y científicos. Ese saber técnico no es producido por el docente. En consecuencia, no solo es la manera de transmisión del conocimiento, sino su reproducción. ¿Qué es un saber técnico? Es lo que aprendemos mediante el estudio o práctica de algún oficio. Por ejemplo, un docente, un panadero, un artesano o cualquier otro oficio, su conocimiento lo va reforzando a través de la experiencia o a través del tiempo y de los estudios que éste va adquiriendo. Como aporte personal, podemos decir que el docente de experiencia acumulada utiliza lo teórico y lo científico para enseñar. La práctica educativa no utiliza la intuición y la experiencia acumulada para resolver situaciones cotidianas o emergentes. La experiencia acumulada son todos aquellos conocimientos aprendidos
durante el trabajo realizado, permitiéndole al alumno y al docente ser proactivo. Muchas gracias. Excelente exposición. Bien, les voy a pedir algo, no abandonen la sala, porque al final se van a dar las indicaciones de cómo va a ser el examen. Ahí veo que están abandonando la sala. Profesor Migdalia Piedra. Dígame. Migdalia Piedra, la 33. Dele, pues, le escuchamos. ¿Cómo era su pregunta, Migdalia? Otro, y a ver, intento yo de nuevo. Otro voluntario, a ver. Profe, ¿me escucha? Jocelyn González, ¿me escucha? ¿Quién? Ya, profe, ahora sí. Ahora sí, ya, pues, Ahora dele. sí. Ya 33. Sí. Dele, pues. ¿Se ve? No. Está cargando. Ok. Ahora sí se ve. No veo que se ve acá. Ahora sí se ve. ¿Se ve? No. Ok. Ok, el mío se trata acerca de cuáles son los pasos que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de la clase. Mi nombre es Migdalia Piedra. Pasos para la preparación de una clase. Los objetivos de aprendizaje, establecer la continuidad de los 3 momentos de la clase y crear una línea de tiempo realista. Bien, los objetivos de aprendizaje qué es lo que se establece para saber qué es lo que queremos alcanzar. En ello van los contenidos, ya sean los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales, que nosotros esperamos alcanzar con los estudiantes en ese momento. En los momentos de la clase está el inicio, que es la introducción del tema, el momento diagnóstico, en donde ponemos a utilizar las técnicas como la lluvia de ideas, el torbellino de ideas, las exposiciones dialogadas, de acuerdo a lo que se está haciendo. Se está estableciendo una clase nueva o el conocimiento que se va a adquirir ya lleva una continuidad del tema. Emma Mujica, apaga el micrófono. El desarrollo. Emma Mujica, apaga el micrófono. Siga. El desarrollo de la clase, que es planificar las actividades específicas de aprendizaje, estableciendo un plan para comparar la comprensión. Allí nosotros utilizamos técnicas y estrategias. Por ejemplo, en mi momento, cuando doy el tema de ordenar polinomios, normalmente yo hago una pancarta, luego de la explicación del tema, divido mi grupo, mi salón en grupos y hacemos lo que es como una competencia. Yo decido en mi pancarta, tengo una cantidad de polinomios y yo decido, bueno, vamos a organizar el polinomio 2 y vamos a hacerlo de forma ascendente, en función a esta letra. Normalmente la primera o la segunda, hasta la segunda de la actividad, algunos grupos lo logran, otros no, pero ya a partir de la tercera, ya ellos todo lo logran porque aparte de la información que les proporcioné, tienen una actividad divertida y también se fomenta lo que es el aprendizaje entre los pares, que es todavía mucho más enriquecedor que lo que plantea el docente. La actividad de cierre, que es para verificar la fijación de ese aprendizaje, el desarrollo de las conclusiones, y ya el estudiante está en capacidad ya sea en presentar un trabajo, proyecto, una prueba, papel y lápiz, de acuerdo a lo que se ha establecido. Y volvemos a lo que es
la creación de una línea de tiempo realista. ¿En qué sentido? En que yo debo organizar, planificar mi clase. Si yo la establezco para 40 minutos, toda la actividad que yo necesito realizar debe concluir en esos 40 minutos. Si yo establezco que ese aprendizaje nuevo va a requerir 4 horas de 40 minutos, entonces al final de las 4 horas de 40 minutos debo haber concluido con todo el tema. Y entonces, pues les digo que la planificación educativa no es más que diagnosticar la realidad, establecer los objetivos y definir el programa de qué es lo que se espera de los estudiantes. Muchas gracias. Con ustedes, Migdalia Piedra. Listo, profe. Usted es la 33. ¿Correcto? Bien. Esa pregunta tuvimos que dársela a ella porque no tenía preguntas. Después sobraron. Bien, otro voluntario, ¿eh? Dice el nombre y el número de preguntas. Dejé de compartir, no puedo ver. ¿Sí? Listo. A ver. Rocío Arrocha, pregunta número 29. Dele, pues, Rocío. Me avisan cuando se observa. Ya se observa. Gracias. Buenos días a todos, profesor Hugo Rudas. Tengo el placer de presentarle la pregunta número 29. ¿Qué significa mediador? Traigo la definición presentada por Palandri en el año 2018, que establece que es el profesional externo imparcial que interviene en la mediación con diferentes dispositivos, herramientas y técnicas para ayudar en la comunicación a las partes que se quieren mediar, con el fin de provocar cambios de actitudes, principalmente en cada una de las partes, y tratar de encontrar una solución. El mediador también se puede establecer como aquella entidad no solo que se puede utilizar para llegar a medir un conflicto, sino para ayudar a las personas que trabajen de manera colaborativa, puedan llegar a un acuerdo y asumir entonces las decisiones que se tomen a partir del proceso de mediación. El mediador sugiere que cuando esté en el proceso tiene que correr la diapositiva porque nada más se quedó en la primera pregunta. Okay, ahora sí. El mediador, cuando esté en el proceso de entrenamiento, como mencioné, debe ser un agente transformador de cambiar un ambiente basado en el conflicto a llevarlo a un ambiente basado en el diálogo principalmente y la comunicación. Puede traer entonces, a partir de esta definición, principales conceptos que se presentan en la diapositiva, como lo son personas que intervienen en la solución, cambios de actitud, principalmente cada una de las partes a medir, mantener el diálogo, la comunicación, el trabajo colaborativo. Todo esto ayuda a formar el individuo y que cambie de pensamiento, principalmente para generar un ambiente colaborativo y que puedan manejar cada una de sus disponibilidades. También se señala pues que el individuo se le debe dar a conocer que debe ser capaz de manejar y dominar cada una de situaciones que presente conflicto, basarse en la comunicación y tratar entonces de aliviar los problemas. Un ejemplo importante en donde se aplica el concepto de mediación sería más bien en el ámbito educativo, como observamos ciertos problemas que se presentan dentro de la institución, más se presenta con frecuencia, según la investigación que consulté, entre los mismos estudiantes, tanto varones como damas. Un principal
aporte sería la violencia física, que en este caso se define como peleas, en el cual se define que se efectúa de manera más progresiva o constantemente. Otro aspecto que señala la investigación serían las malas comunicaciones que puede haber dentro de un salón de clase o en el ambiente educativo. Esto señala y especifica los malos entendidos, los insultos, hablar mal del otro, disrupción en el aula, uso de vestuario, exclusión social. En esta investigación señala pues que se debe de tratar cada uno de estos temas aplicando el concepto de mediador y no involucrar a otras personas fuera del contexto educativo, que son temas que a través de la comunicación y la mediación entonces se pueden tratar de encontrar una solución. También en la investigación se señala pues que existen temas que no pueden ser abordados dentro de la escuela y que se logre una mediación, que en realidad se debe ir directo a otras personas que conocen estos temas y son más específicos o son más capacitados pues para trabajar. Estos temas son la violencia familiar, los abusos sexuales, el uso de drogas y el uso de armas. Como aporte personal, puedo definir entonces el concepto de mediador, que es una persona líder, porque trata de buscar solución a diferentes conflictos, tratando de cultivar entonces en las personas cada uno de sus sentimientos y habilidades. Escucha atentamente porque él debe de conocer las partes de cada persona, o en este caso entonces serían de los estudiantes, investigar, comunicar, para poder emitir entonces un juicio valorando los sentimientos de los estudiantes. Cultiva los valores como la tolerancia, la confianza y la honestidad. Procesa la información y desarrolla habilidades principales como la imparcialidad, es sensible, la observación, es analítico y discreto. Escucha atentamente y mantiene en concordancia la importancia de los sentimientos. Esa sería entonces mi presentación. Gracias por la presentación. ¿Otro voluntario? A ver. Profesor Emma Mojica. Dele, Emma, a ver. Escuchamos. A ver, voy a... Estamos bien porque son las 8 y las 9:08. Tenemos tiempo. Emma Mojica, ¿qué número es su pregunta, Emma? La número 7. ¿Les aparece? Sí, ya. Ok, mi pregunta es la número 7. Establece las diferencias entre competencias y estrategia. Mi nombre es Emma Mojica. Las competencias. La competencia se define como la combinación integrada de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Las competencias, como su término lo indica, habla de un ser competente, el cual es un individuo que es capaz de transferir. Emma, ¿puedes ampliar la diapositiva? Ahora sí. Ajá. Habla de un ser competente, el cual es capaz de transferir lo que aprende, pero además de esto tiene la habilidad de poder resolver problemas en sí. Creo que el audio se va a ver afectado por el carro que va pasando. Ok, tiene la habilidad de poder resolver problemas en situaciones específicas de acuerdo al nuevo conocimiento adquirido. En las competencias se implican los 3 saberes: saber ser, que habla de las competencias existenciales, de la actividad comunicativa de los alumnos y de su personalidad. Saber hacer son las competencias prácticas, las técnicas, métodos y el dominio del estudiante para el desarrollo
de una destreza. Y el saber conocer, que son los conocimientos que el alumno adquiere en su formación, acorde a las expectativas individuales. Por su parte, entonces, las estrategias son el conjunto de técnicas, procedimientos y métodos que ayudan a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. El empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las estrategias están orientadas a alcanzar un objetivo. Algunos ejemplos de estrategias que se utilizan son las presentación previa, como una de las compañeras me lo mencionó, debates, discusiones, talleres. Como aporte, estas son las diferencias entre estos dos términos, pero ambos son necesarios aplicarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que con el uso de diferentes estrategias lograremos que los estudiantes sean competentes y puedan aplicarlo en un momento determinado en que ellos lo necesiten, dependiendo del aprendizaje que han logrado. Muchas gracias. ¿Escucharon? Disculpen. Sí, bien, Sí, gracias. compañera, clarito. Una observación, cuando van a exponer tienen que encender la cámara. Tienen que, bien, tenemos en la sala 10, tenemos en la sala 15 personas, se están retirando algunos y al final se van a dar algunas orientaciones. ¿Otro voluntario, a ver? Profe, Profesor, compañeros, mi nombre es Magali Monterrey. La pregunta que me corresponde es, ¿qué significado tiene para mí ser mediador de logros? Pase la diapositiva. Tiene para mí ser mediador de logro. Para mí ser mediador de logro es asumir la responsabilidad. Pase la diapositiva. Para mí ser mediador de logro es asumir la responsabilidad de ayudar al alumno buscando estrategias en el diálogo con el diálogo en la solución pacífica de un conflicto. La mediación es un proceso de comunicación entre partes de un conflicto. Procura que las personas resuelvan sus diferencias. Para esto, la persona encargada, llamada mediador, en este caso que es el docente, visualiza, identifica, crea y sugiere opciones para solucionar el problema y que ambas partes estén de acuerdo. En este caso, las partes serían el docente, el padre de familia y el estudiante. Característica de la mediación. Es un proceso voluntario, la mediación tiene que ser neutral, imparcial, confidencial, flexible y que el interés superior del menor sea de buena fe. Tipo de mediación. Hay diferentes tipos de mediación. En este caso, la que nos corresponde a nosotros como docentes es la mediación escolar. Algunos tipos de mediación son la familiar, la empresarial, la comunitaria, la sanitaria, la intercultural, la penal, la penitenciaria. Muchas gracias, profesor. Bien. Ese tema es importante sobre la mediación porque el docente debe ser mediador. Es más, hasta debe mediar conflictos en la escuela con padres de familia y estudiantes. Bien, otro que sigue de una vez. No tenemos tiempo. Puedes empezar. Buenos días, profesor, compañeros todos. Buenos días, compañeros, profesor. Mi tema o mi pregunta correspondía sobre el docente crítico. La número 6. Pasa la pantalla, compañera. Define cada tipo del docente crítico. Dice que el docente con estilo crítico tiene ideas claras de una comunidad educativa participativa y sobre todo democrática. El docente crítico se caracteriza, al igual que el práctico, en no jerarquizar de una forma estricta el tiempo, el espacio, la distribución, las actividades, contenidos, etc.
Prescinde parcialmente del libro de texto, optando por una metodología más constructiva y práctica. Presta igual atención a todos los alumnos, su principal finalidad, que todos remen en una misma dirección. Lo que quiere decir que el docente crítico siempre busca que todos los estudiantes aprendan por igual o busca la manera para que todos aprendan por igual. El más se basa en construir y ir directamente a la práctica que utilizar menos texto. La característica del docente crítico dice que resalta su actitud de renovación y apertura al cambio. Es crítico con el panorama educativo, pero al mismo tiempo espera que cambie el sistema para que el cambio realmente funcione. El docente crítico debe hacer contribuciones intelectuales, teóricos y con las prácticas sociales y educativas. Conclusión personal. Como docente debemos tener en cuenta que debemos tener un pensamiento crítico y no para criticar por criticar, sino para buscar soluciones y aportar para el bien de los estudiantes y para un bien común. El docente crítico es activo, llevando a los alumnos a fijarse metas, realizándose como excelentes profesionales que les sirve para tener una mejor calidad de vida. El trato que demuestra a sus alumnos le da confianza para que ellos confíen en él, todo en el marco del respeto, tratando a todos los alumnos por igual. Lo que nos quiere decir que el docente siempre buscará que el estudiante tenga confianza en él y que en un momento dado que necesite su ayuda, el brindárselo. Muchas gracias, profesor. Cualquier pregunta, a la orden. Bien. No, gracias. Bien, a ver, otro. Yo, profesor. Profesor. Dígame. ¿Yo quién es? Profe, Jocelyn. ¿Qué número es? ¿Qué número es? 31. Dele, escuchamos. Jocelyn. Madeline. Apaga el micrófono, ¿Me Madeline. escucha, profe? Sí. Profesor. Perico, Buenos días, profesor, compañero. En el día de hoy me ha correspondido hablarles sobre los elementos que componen una secuencia didáctica. Antes de presentarlos, es necesario saber qué es una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica se conoce como secuencia didáctica a la serie de actividades educativas que encadenadas permiten abordar de distintas maneras un objetivo de estudio. La secuencia didáctica tiene como finalidad ordenar y guiar el proceso de enseñanza que impulsa un educador. Por lo general, este conjunto de actividades son indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado. Los elementos de la secuencia, los elementos que componen la secuencia didáctica son los siguientes. Nombre de la unidad. Se escoge el nombre de la unidad de un tema importante del trimestre. Está el tema integrador. Los temas integradores permiten abordar de forma conjunta los conocimientos de las diferentes disciplinas mediante la profundización de un tema para evitar el aprendizaje de contenidos aislados que dificulten un aprendizaje significativo. Se construyen los contenidos de una categoría a partir de las diferentes explicaciones correlacionadas entre las distintas asignaturas, con el objetivo de organizar la información para que sea relevante y congruente en el contexto en que se encuentre inmerso el alumno. Están los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje se miden para determinar el conocimiento, tanto el aspecto cognitivo como el aspecto afectivo que un estudiante ha adquirido en un plazo determinado. Los objetivos de aprendizaje son conjuntos de conocimientos, actitudes o conductas que los estudiantes deben aprender, comprender o ejecutar como resultado de un aprendizaje. Los contenidos.
Los contenidos didácticos educativos son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que los alumnos deben adquirir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Configuran un gran apartado dentro de la programación didáctica y actúa como núcleo de la misma. Entre ellos, los contenidos se clasifican de la siguiente manera: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Los contenidos conceptuales recogen los datos, los hechos conceptuales y los principios. Es el conjunto de informaciones que caracterizan a una disciplina o campo del saber. Se refieren al conocimiento que tenemos acerca de las cosas, los datos, hechos con un conocimiento verbal, que se expresan como un conocimiento verbal. Este tipo de contenidos son estructurados gramaticalmente a partir de los y específicos. Están los contenidos procedimentales. Los contenidos procedimentales es el referido a cómo ejecutar acciones interiorizadas como las habilidades intelectuales y motrices. Abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin. Están los contenidos actitudinales. Ellos señalan los valores, las normas y las actitudes. Son aquellos elementos de un proceso de enseñanza que generalmente guardan una estrecha relación con la educación moral. Suponen relaciones de respeto a sí mismo, a los demás, al medio, de sensibilidad y madurez. Las competencias. Las competencias implican una participación eficaz del alumno en los ámbitos político, social, profesional y cultural. Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenido, utilizarlo de manera efectiva y aplicarlo en diferentes situaciones y contextos. Están las actividades de aprendizaje. En las actividades de aprendizaje están las actividades de apertura. Tiene como propósito identificar y recuperar las creencias, conocimientos, saberes y opiniones de los alumnos. Están las actividades de desarrollo, que favorecen los aprendizajes mencionados para ampliar, complementar y profundizar la información de los alumnos. Permiten crear escenarios de aprendizaje y ambientes de colaboración a la construcción y reconstrucción del pensamiento de la realidad. Y están las actividades de ciencia. Sintetizan los conocimientos, procedimientos y valores construidos durante la secuencia. Propone la elaboración de síntesis, conclusiones y argumentativas que permitan advertir los avances del aprendizaje en el estudiante. Están las estrategias metodológicas. Son las actividades técnicas y medios que se planifican según las necesidades de los estudiantes, los objetivos que persiguen y la finalidad del área a trabajar y hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos los recursos didácticos. Son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de contenidos que el docente ha de enseñar. Algunos ejemplos de recursos didácticos son pizarrón, tizas, marcadores, proyectores, láminas, libros de texto, diccionario, material de laboratorio científico, calculadoras, maquetas, entre otros. Y por último tenemos la evaluación. La evaluación es una operación sistemática integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en esta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados. Estos son los elementos que componen una secuencia didáctica. Y para mi opinión personal, los elementos de una secuencia didáctica
es el conjunto de acciones ordenadas a la consecución de lograr una meta. ¿Por qué? Porque se planifica el aprendizaje dentro de un proceso, haciendo un conjunto de actividades o tareas que siguen una lógica integrada para lograr un aprendizaje significativo. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar otra, pues. Jacqueline Rosales, profesor. Dele, pues. La número 17. Ok, profesor, entonces les hablaré sobre las estrategias de enseñanza. Lo definimos como que es el conjunto de acciones y procedimientos mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza, aprendizaje específica, según sea el modelo pedagógico o anagógico por contenidos, objetivos y competencias para las cuales se elabora y se desarrolla. Todo docente se ha preguntado seguramente en muchas ocasiones por las estrategias de enseñanza, cuál elegir y por qué. En primer lugar, hay que aclarar que no existe una respuesta única a esta pregunta. Factores como el tipo de estudiante con el que se trabaja y su motivación, así como la materia que se aborda y el contexto en el que se hace, son decisivos. Una adecuada estrategia de enseñanza no garantiza el éxito inmediato, pero permite sentar las bases para un aprendizaje medio y largo plazo, pues enseña al alumno cómo aprender. Los tipos de formas de enseñanza. Tenemos las estrategias preinstruccionales, que establecen un contexto para que el alumno en el que éste se aproxima a lo que va a aprender y al método que va a emplear para ello. Es el punto en que se marcan los objetivos a conseguir al final del proceso de estudio, ya sea un ciclo educativo, un curso completo o un periodo de tiempo menor. Las estrategias coinstruccionales es el núcleo del proceso de enseñanza, la parte en la que el estudiante accede a la información y en la que hay que motivarle y lograr que mantenga una atención constante. En ella se conceptualizan contenidos gracias a ilustraciones, preguntas intercaladas, etc. Y las estrategias postinstruccionales. Aquí tienen cabida resúmenes de la materia, mapas conceptuales, análisis de lo aprendido e incluso una visión crítica de los conocimientos que se han adquirido en el momento en que se resuelven dudas finales y proponen formas de ampliar los conocimientos ya incorporados. Este es todo, profesor. Gracias. Profesor, la 27. Ya terminó, profesora. ¿El nombre suyo es Jocelyn González o Madeline? Jacqueline Rosales. ¿Rosales o González? Rosales, Jacqueline Rosales, la número 17. Era la pregunta 17. Ah, ya, gracias. Otra, pues. Profesor, la 27. Marcia Linares, la 27. Dele, pues. Mientras más que se prepara. La pregunta número 12. La compañera Migdalia me va a proyectar, por favor. Dele, pues. Dele, pues, que ya estamos viendo. Pero la proyección, la compañera iba a proyectar. Yarixa Camarena, ¿ah? Estoy viendo la proyección, dele. La proyección. Significado de competencia organizacional, dele, pues. Aló. Inicie, que estamos viendo. ¿Me escucha? Sí, la escucho y estamos viendo, dele, pues. La quitó, ¿qué pasó que la quitó? Yarixa. Profesor, ¿se puede ver la Estamos viendo proyección? ¿Cómo? La proyección mía es de último. Cuando ya todos los que están en la sala han proyectado y ya no hay ninguno que no quiera presentarse el proyecto, porque se nos atrasa. Compañera, yo lo proyecté, no sé por qué usted no lo vio, el profesor le estaba comentando que sí él la ve. Voy de nuevo. O yo, Yarixa. Yarixa, ¿me escuchó?
Yo estaba viendo la proyección, yo no sé por qué la... Es que la compañera dice que ella no la veía, por eso la quité. Voy de nuevo, pero no sé si ella está. Yaritza, Dice que escucha. Profesor. Yaritza tiene el teléfono apagado, el micrófono. Dele, Yaritza, ¿ves? Tiene el micrófono apagado. Ok, voy a volvérselo a poner, a ver si... Ahora sí ella lo ve. Tiene que escribirle que ella active el micrófono. Ya lo encendió. Yaritza, voy de nuevo. Compañera, me avisa, por favor. Ya se está viendo, pero dice muchas gracias. Sí. Ok, voy al principio. Bueno, esto... ¿Listo? Bueno, ¿ya puedo iniciar? Sí, amplíelo, por favor. Buenos días. ¿Se puede ver? Sí, dele. Estamos esperando. Ajá. Buenos días, mi nombre es Yarixa. Hoy le voy a exponer sobre el significado de las competencias organizacionales. Para mí, definir competencias organizacionales es el conjunto de actividades y habilidades que posee una persona, en este caso un docente, para lograr hacer las cosas bien desde el primer momento de su trabajo. Como por ejemplo, nos basamos en un centro educativo, un docente organiza su trabajo y en ello va a tener su primera interacción con sus alumnos para luego descubrir cuáles son sus habilidades y habilidades que posee cada alumno. En ellos está lo que es organizar sus ideas y cómo aplicarlas tanto como sus alumnos o como institución. De manera motivadora, de manera orientada, con el fin de lograr con éxito sus ideas y así promover mejores mentes. En este caso, en los alumnos, como docente, cómo va él a organizar su trabajo de manera activa, activadora, para con el fin de proyectar competencias y habilidades en el alumno. Muchas gracias. Ahí terminaba. ¿No vi la primera diapositiva y la otra? ¿Cómo dice, profesor? Esta es la número 25. Bien, dele a la número 25, pues. Proyéctemela, profe, porfa. Usted la tiene. Es que yo voy a proyectar Profe, Sergio Moreno, la 20. El 20. Dele, pues. El 20, pues. Vamos primero a agotar los que tienen proyección. Cuando no, entonces se le proyecta acá. No se preocupe. Ok. Te escuchamos. Eusebio, usted fue la 20, la de la pregunta que hubo confusión. Dele para ver. Ajá, el número 20. Buenos días, respetado profesor. Estimados compañeros, me ha tocado explicarle la pregunta número 20, que es estrategia de enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Ilustraciones, pregunta intercalada y analogía. Ilustraciones es una estrategia construccional. Son representaciones visuales de los conceptos, objetos, situaciones de una teoría o tema específico. Entre estas tenemos fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etc. Se utilizan para expresar o reproducir objetos que no se pueden tener en su forma real. Dentro de las funciones de la ilustración en el proceso de enseñanza tenemos dirigir y mantener la atención de los alumnos, permitir la explicación en términos visuales de lo que sería difícil comunicar en forma puramente verbal, favorecer la retención de la información, permitir clarificar y organizar la información, promover y mejorar el interés y la motivación. Dentro de la clasificación de la ilustración tenemos la descriptiva, expresiva, construccional. Descriptiva, que muestra cómo es un objeto físicamente, por ejemplo, cuando hacemos una descripción de un personaje histórico famoso. Expresiva, cuando busca lograr un impacto en el aprendiz o lector considerándolo aspectos actitudinales o emotivos. Ejemplo, fotografía de víctimas de guerra, etc. Construccional, cuando se busca explicar los componentes o elementos de una totalidad. En este ejemplo podemos ver cuando se le solicita al estudiante que explique la parte del aparato reproductor masculino o femenino. Funcional
interesa más describir visualmente las distintas interrelaciones o funciones existentes entre las partes de un objeto, como ilustración de un ecosistema o cadena alimenticia. Algorítmica sirve para describir procedimientos. Y lógico-matemáticas son arreglos diagramáticos de conceptos y funciones matemáticas. Por ejemplo, observamos ilustraciones de objetos, gráficas lineales, circulares, barras sobre datos estadísticos. Pregunta intercalada. Son aquellas que se le plantea al alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y tiene como intención facilitar su aprendizaje. Son preguntas que se intercalan en parte importante del proceso o del texto a fin de captar la atención de codificación literal del contenido, construir conexión interna y externa, repasar, solicitar información y compartir información que genera la actividad mental. Entre este tipo de preguntas tenemos la pre y la post pregunta. La pre busca que el alumno aprenda específicamente la información a la que hace referencia y la post hace referencia a la información proporcionada en parte ya revisada del tema. Entre las principales funciones de la pregunta intercalada tenemos mantener la atención y el nivel de activación del estudiante a lo largo del estudio de un material, dirigir su conducta de estudio hacia la información más relevante, favorecer la práctica y reflexión sobre la información que se ha de aprender, y en el caso de preguntas que valoren comprensión o aplicación y favorece el aprendizaje significativo del contenido. Analogía. Proposición que indica que un objeto, evento, idea o concepto es semejante a otro. Son similares en algún aspecto, aunque entre ellos existan diferencias, y constituye una abstracción que surge de la comparación y de establecer la relación de es parecido a o es similar o semejante a, que facilita el aprendizaje de conceptos abstractos o complejos. Entre las funciones de la analogía tenemos, incrementa la efectividad de la comunicación, proporciona experiencia concreta o directa que prepara al alumno para experiencia abstracta y compleja, favorece el aprendizaje significativo a través de la familiarización y concretización de la información, mejorar la comprensión de contenido completo y abstracto y sirve para comparar, representar o explicar un contenido. Ejemplo de analogía, entre ellas son muy conocidas la comparación, por ejemplo, el esqueleto humano con el armazón de un edificio, el cerebro con una computadora, la replicación del DNA con una cremallera o el científico con un detective, entre otros. Entre el aporte que puedo dar es que estas herramientas, estrategias permiten al docente despertar el interés, la motivación y sobre todo la imaginación del estudiante. Usted me mandó ese PowerPoint a mi correo. Sí, sí, profesor. Está bueno, está bien estructurado. Ve que es de Milagro Moreno, ¿esa es su hermana? Sí. ¿Y por qué no expone por ahí mismo, pues? Sí, profesor, voy Milagros Moreno. La número 10. ¿Se observa, profesor? Sí, ya, dele. Nada más que lo amplía. Buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy le voy a hablar sobre la pregunta número 19, que es estrategia de enseñanzas que el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos, que son los organizadores previos. Primero que nada, los organizadores gráficos, son una alternativa para lograr que los estudiantes adquieran herramientas que pues permiten representar de formas gráficas la información, consolidar aprendizaje y presentarlo atendiendo sus elementos fundamentales. Asimismo, los organizadores gráficos permiten desarrollar, entre otras funciones cognitivas, la percepción, la observación, la selección, organización y presentación de información, entre otras. Milagro, pero no se ve en la cámara. Tiene que encender la cámara. Ok, ya. Continúe. Y amplíe el PowerPoint. De momento, para encender la cámara. ¿Ahora sí? Ahora sí.
La importancia de organizadores gráficos. Es útil usar organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje porque ayuda a enfocar lo que es importante, resaltan conceptos, vocabularios que son claves, proporcionan herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Integra el conocimiento previo con uno nuevo, motiva el desarrollo conceptual, enriquece la lectura, la escritura y el pensamiento. Asimismo, promueve lo que es el aprendizaje cooperativo. Las características de los organizadores gráficos es que ayudan a integrar el conocimiento previo como uno nuevo, motiva el desarrollo conceptual, promueve el aprendizaje cooperativo, ayuda a la comprensión, remembranza y aprendizaje. Su utilidad es que ayuda a presentar datos, mostrar partes de un todo, desplegar la organización de un sistema, procedimientos, suceso y organizar ideas. La clasificación de los organizadores gráficos, dentro de ellos tenemos una gama como los cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos son organizadores gráficos que han sido ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se definen como representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material educativo. Tenemos los mapas conceptuales, que son organizadores gráficos que mediante ciertos símbolos representan información. Los mapas semánticos, que se trata de organizadores gráficos que parten de una idea central a partir de que surgen varias líneas de trabajo con diferentes aspectos complementarios entre sí. Entre ellos también tenemos los mapas mentales, que son representaciones gráficas de una idea o un tema, y sus asociaciones con palabras claves de maneras organizadas, sistemáticas, estructuradas y representadas en forma radial. El cuadro SEQUA, que son cuadros de 3 columnas utilizadas ampliamente en el aprendizaje de los estudiantes por las actividades reflexivas y comprensivas que desarrollan en ellos mismos. Los diagramas de causa y efecto, que es posible generar dinámicas de clase que favorezcan. ¿Qué significa SEQUA? Ajá, lo que SEQUA es lo que sé, lo que aprendí, lo que quiero aprender, lo que sé, lo que aprendí, lo que conozco, lo que aprendí, lo que quiero aprender. Ya, gracias. Continúen. Diagramas de causa y efecto, que es posible generar dinámicas de clases que favorezca el análisis, la discusión grupal y la aplicación de conocimiento a diferentes situaciones o problemas. Las líneas de tiempo, que permiten ordenar una secuencia de eventos sobre un tema de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Los organigramas o esquemas de la organización de una entidad o de una empresa o acá en el ámbito educativo o de un tema en específico. Los diagramas de flujo, que se conocen con este nombre las técnicas utilizadas para representar las secuencias e interacciones de un algoritmo a los pasos de un proceso. Tenemos el diagrama de Venn, que es un tipo de organizador gráfico que permite entender las relaciones entre conjuntos. Utilizan círculos que se sobreponen para representar grupos o ítems o ideas que se comparten o no propiedades comunes. La V de Gowin, que es un instrumento cuyo propósito es aprender y a pensar. Se trata de un diagrama en forma de V en que se representa de manera visual la estructura del conocimiento. Los organizadores gráficos, entre sus ventajas y desventajas, es que ayudan a mejorar y promueven la creatividad, haciendo que el organizador que esté realizando sea de su agrado, y como consecuencia obtenemos un aprendizaje didáctico y efectivo. Se puede aplicar tanto de manera de un aprendizaje individual como colectivo. Las desventajas es que tenemos la falta del tiempo, el mal manejo de la información ante el hacer o escoger el organizador gráfico. Falta de conocimiento sobre el tema que se desea tratar en el organizador gráfico. Mi aporte personal es que los organizadores gráficos son instrumentos de evaluaciones útiles y versátiles, ya que nos posibilitan identificar los aspectos que los estudiantes consideran importantes de algún tema o contenido, asimismo como la manera de ordenarlos o relacionarlos. A su vez, esto provee información valiosa para poder valorar de mejor manera el nivel de logro de aprendizaje. Se busca en ellos que el estudiante, mediante la representación gráfica de información e idea, él aclare sus pensamientos, refuerce su comprensión, integre nuevo conocimiento, buscándolo de manera que lo organice, organizándolo, procesándolo y priorizando una información nueva o la que ya conoce. Y de inmediatamente también asimismo identifique conceptos erróneos. Muchas gracias. Gracias. Para ir en secuencia, ahí vamos a escuchar a la... Yaricel Valdés. Dele, Yaricel Valdés. ¿Qué número es? La 9. ¿Puede ver, Dele, profesor? ¿Ah? Luisa Mesa.
Yaricel, dele, pues. Aricel. Sí, ya la vi, dele. Yulisa Mesa, buenos días. Mi pregunta fue exponer sobre el significado de las competencias interpersonales. ¿Qué número es? La número 11. Ah, ya, me enredó, dele. Como introducción, el significado de las competencias interpersonales va basada en el ámbito laboral de un docente, ya que el maestro de manera constante interactúa con otras personas, ya sea los padres de familia, los estudiantes, sus compañeros de trabajo. ¿Tiene la cámara apagada? Encienda la cámara. Ya. Ahora sí, dele. Sigue, Yulisa. ¿Se ve ya la diapositiva? Se ve, ajá. Voy a empezar. El significado de las competencias interpersonales va basada en el ámbito laboral de un docente, ya que el maestro de manera constante interactúa con otras personas como estudiantes, padres de familia y sus compañeros de trabajo. Por ende, el docente debe reafirmar todas sus habilidades interpersonales, ya que nos ayuda a tener una mejor comunicación más beneficiosa con las demás personas, expresarnos de mejor manera y entender lo que nos quieren decir o comunicar. El significado de las competencias interpersonales son los recursos, conocimientos, habilidades o actitudes que posee un profesor para poder resolver de una manera satisfactoria o eficiente las situaciones que se puedan presentar en el ámbito laboral. Las competencias interpersonales nos pueden ayudar a comprender a las demás personas, a darnos cuenta de sus emociones, sus estados de ánimo y comunicarnos con quienes nos rodean. Las características de un docente con competencias interpersonales es el saber escuchar, el respeto, la tolerancia, la empatía, la comprensión y la autenticidad. El saber escuchar es comprender que hay que saber escuchar, el respeto a la tolerancia, valorar las palabras de quienes hablan, cómo se expresa con los mismos derechos que nosotros. La empatía implica la capacidad de entender a los demás y ponerse en su lugar y comprender sus necesidades. La concreción. Toda comunicación debe ser clara, posible y que la otra persona la pueda comprender. La autenticidad es la capacidad de presentarse ante los demás tal y como uno es. Las ventajas de las competencias interpersonales es que permite un desarrollo de habilidades de comunicación, negociación y persuasión, que es de convencer y de aclarar las dudas, de motivar a la posibilidad de aportar ideas y ser escuchado, tomar decisiones con más información, un diagnóstico de solución de problemas y una fuerza laboral más flexible. Como aporte personal, es que el docente debe contar con competencias interpersonales, ya que siempre debe trabajar en grupos y debe tener una empatía con las personas que lo rodean. Las competencias interpersonales son de gran importancia, ya que nos permiten tomar decisiones a la hora de asignar compromisos o seleccionar un personal para un cargo, ya que es lo que te hace diferente al resto con la misma preparación académica. Toma en cuenta la capacidad de liderazgo, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo, y influye en alcanzar una meta en común. Como conclusión, concluyo que las competencias interpersonales forman un conjunto de comportamientos, hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejora las relaciones personales y la relación con la habilidad para interactuar con la generosidad y comprensión hacia los demás. Implica un proceso personal de objetivación, identificación, información y comunicación de sentimientos y emociones. Muchas gracias. Bien, faltan 5 minutos para terminar la clase. Voy a tratar de... El que no es que ya no va a haber tiempo. El que no pudo exponerme, graba un video y me lo envía al correo, que yo lo evalúo. Pero el mío demora menos de 2 minutos. ¿Ah? Mi presentación. Ah, porque usted tiene que dar las indicaciones. Las indicaciones. Bien. Ahí yo en la sección de talleres
yo de trabajo pregunta, ¿qué vamos a hacer? Me van a desarrollar, van a intercambiar preguntas, no sé cómo lo pueden hacer por grupo, por correo. Y el examen va a ser el desarrollo de las 20 preguntas, de la 1 a la número 20. Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos y me lo van a colgar en trabajo para evaluar como examen. Yo estoy revisando los talleres. El que no me pudo mandar el taller y se cerró la fecha, me avisa para ampliarlo. Porque los talleres se van a evaluar en la misma plataforma. Allí mismo yo subí las preguntas. Usted va a desarrollar las 20 primeras preguntas y me lo va a enviar a la plataforma para yo evaluarlo. Bien. Yo quiero verificar el listado porque no sé si aquí le falta a alguien que tomé la asistencia y esta lista mía es la base para colocar las notas. Milka González de este grupo. Yolani Tuñón es de este grupo. Yolani Tuñón. Sí, profesor, aquí estoy, Yolani Tuñón. ¿Ve? Por eso es que no debían irse, porque si se van, no sé si son de este grupo. Arely Martínez de este grupo. Arely. Carla. Michelle Presente, Valencia. profesor. Carla, presente. Michelle Valencia. ¿Ah? Michelle Valencia de este grupo. Arely Martínez. Bien. Acá María Rodríguez. María Rodríguez de este grupo. María Rodríguez tenía problemas con la señal, profesor. Ah, pero es de este grupo. Sí, es de este grupo. Ajá, entonces César Zamorano. ¿No lo han visto? Bien, cualquier consulta la pueden hacer en el correo, ¿verdad? Entonces usted, el que no expuso, ¿quiénes no expusieron? Que no tuve chance de exponer. Yo acá tengo el conjunto acá en la lista. Petra Valdés. Un videíto ahí explicándome la pregunta y me lo envía. Grabo un Profe, video. yo le tengo una pregunta. Dígame. Profe. Dígame. Yo le tengo una pregunta. Es que en la plataforma aparece de que taller número 5, algo sobre de mediación. ¿Eso lo tenemos que resolver en Word y lo subimos a la plataforma? Sí, en Word. Porque ahí decía de que exponer, pero no, como no se puede poner nada más, pues lo resuelven y lo envían. Ajá, ok, gracias. En cuenta fue la exposición de hoy, que fue, la exposición vale 15 puntos. Y entonces el informe ese que ustedes me dieron el que no me lo envió debe enviarlo y el que no terminó debe enviarlo. Del PowerPoint también va a ser la evaluación, que eso vale 10 puntos, que es el informe escrito, que es el PowerPoint. Pero el PowerPoint no se sube a la plataforma. No, me lo envían al correo. Profesor, por favor, deme su correo. Yo no tengo su correo. El correo es así mismo, como mi nombre, en minúscula. Así mismo es. Y está en la plataforma también. En el grupo, no, en el grupo usted lo escribió varias veces, profesor. Ahí en el grupo está su correo. Allí lo pueden revisar. Agrega gmail.com, @gmail.com. Pregunta, Rocío Arrocha, ¿quería hablar? Sí, profesor, tengo una consulta. Para el día de hoy... Profesor, buenos días. Vamos a escuchar a Rocío primero, a ver. Para el día de hoy, 8, ¿se deben de entregar 3 trabajos o 2? Porque sale el taller, exposición, y se habla que hay que explicar las 31 preguntas. Y hay entonces... Sí, pero ese no se va a explicar, nada más mandan en Word. En Word. Es que hay dos carpetas en la plataforma. Una dice
taller exposición y el otro, entonces el último que usted subió con los nombres de cada uno de nosotros. Era ese, nada más para que lo tuviesen. Ah, que listo, estamos viendo. entonces, Nada más para que lo y el tuviesen ahí. final, ¿Ah? el trabajo final, entonces habría que hacer grupo. ¿De cuántos integrantes? No, el trabajo final es desarrollar las preguntas. Individual. Individual. Usted puede intercambiar las preguntas con las personas que las desarrollaron. Usted le pregunta, ¿qué puso usted? Usted intercambia, es un intercambio de preguntas, ¿no? Sí, porque las preguntas nosotros las tenemos en la plataforma también, profesor. En el módulo, profe. Las preguntas están en el módulo, ¿no? Y están en el módulo también. El resuelta. En los módulos también están las preguntas. Pues el Profesor, desarrollo de las preguntas uno las da en el módulo. Dígame. Al grupo se pueden mandar, por ejemplo, las presentaciones del día de hoy. Cada quien entonces va a tomar lo que Si quieren también. ¿También sabe dónde están? En el vídeo, yo estoy grabando la clase. Están en el vídeo donde se grabó la clase. En el canal de YouTube, ahí usted las ve también. Profesor, ¿usted va a subir a la plataforma el trabajo final con fecha? ¿Cómo? ¿Usted va a subir a la plataforma el trabajo final? Sí, yo voy a subir para explicarle, pero ya aquí se lo estoy diciendo, usted pone que pone la presentación como la que puso Nueva Luz, el nombre suyo, examen final de didáctica tal y desarrollo las siguientes preguntas. Ya. Como un cuestionario, profesor. Como si fuera un cuestionario. Como si fuese cuestionario. Y entonces ve, ahí donde dice, oiga, ahí donde yo subí el último trabajo que eran las preguntas, ahí sube el examen. No sé si me expliqué. Yo le voy a ampliar la fecha para que ahí mismo suba el examen. ¿Dónde están las preguntas, profe? Ahora sí estamos claritos. Ahora sí clarito. Profe, PowerPoint se lo enviamos por el... una pregunta. ¿Quién es? Yasmina Miranda. Yasmina, dígame. Sí, profe, una consulta. Yo le he enviado los talleres a la plataforma. He revisado para ver si hay alguna observación. ¿Usted lo ha recibido? Porque lo único que me estaría haciendo falta es el último trabajo del examen trimestral. Si usted lo envía a la plataforma, ahí están. Yo comencé a evaluar los primeros. Si usted lo envía a la plataforma, ahí están los talleres. Sí, ya yo subí todo, pero quería, como que dice, estar seguro de que sí lo está recibiendo. ¿Usted le hace algún comentario cuando revisa los trabajos? Sí, yo le hago su comentario ahí. Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias. Otra pregunta, a ver. Profesora, para los que no pudieron exponer, que tenemos que enviarle el video como de cuántos minutos debiera ser. Como de 2 por ahí. 1, 2. Nada más para tener una evidencia, pues. Otra pregunta. Lo envía al correo. El video lo envía al correo, mejor. El video lo envía al correo, mejor. ¿Pregunta? Profesor, Yodalis Almengor, yo no logré exponer, tuve problemas con el internet, ¿cómo haría? ¿Cómo? Yodalis.